cultural en la radio. Entonces, teniendo en cuenta toda esta referencia bibliográfica y sabiendo que es un gran referente, que tiene todas las capacidades para hablarnos del vallenato tradicional, que es nuestro enfoque y nuestro objetivo principal en este taller, recuerden que no solamente es componer, sino componer desde las perspectivas de mantener las bases tradicionales de este vallenato, que es el objetivo como tal del taller. Entonces, a partir de esto, maestro, nosotros dentro de las grandes referencias que se tienen del vallenato y de las grandes definiciones, existen muchas definiciones que nos dicen qué es el vallenato, pero la mayoría concuerdan en que el vallenato es el arte de expresar a través del relato. Existen, esto lo decía Gabriel García Márquez, que el vallenato, incluso él dentro de sus tantas obras, decía que estaba inspirado dentro de sus obras como 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera. Él contaba historias y decía que los vallenatos tenían esa misma función. Yo le pregunto a usted, maestro, para usted, ¿qué es el vallenato? Es decir, denos una definición desde su perspectiva, que yo pueda decir, según Julio Oñates Martínez, el vallenato es esto. Bueno, después de experiencias personales, experiencias vividas, y a lo mejor reflexionar un poco sobre muchas definiciones que se han dado sobre el vallenato, para mí es una forma de comunicación que surgió en los juglares de antaño, quienes los episodios de su cotidianidad sencillamente los relataban a manera de crónicas cantadas. Básicamente es una forma de comunicación. En una época en que no había celular, no había televisión, no había periódico, la mayoría de ellos no conocieron la escritura, no fueron al colegio. Entonces, una forma de comunicarse o de transmitir, de relatar un acontecimiento, sencillamente canturrearlo, empezar con un sonsonete hasta darle pues como una forma de canción, ponerle música, y entonces era una manera divertida y una manera que la gente asimilaba aquellas noticias con mucha facilidad. Entonces, sin tanto rodeo que me estoy tomando, para mí es básicamente una forma de comunicación. Una forma de... Sí, me refiero al vallenato tradicional. El vallenato romántico, el vallenato subjetivo, ese vallenato que no tiene realmente mayor apego con el folclore, eso ya es otra cosa. Son sencillamente pues una persona que tiene facilidad de hacer versos, de hacer melodías, y en un momento pues de un cierto sublime momento, perdón, es capaz de hacer una canción de acuerdo a las facilidades que tenga, pues, de producir música, de hacer versos, de manejar recursos literarios, pero ya son canciones que no tienen el mismo valor folclórico que tiene el vallenato tradicional. El folclore es del pueblo, el folclore es el conocimiento de todos. Entonces, una canción de un compositor que solamente exprese pues lo que quiera decir él, de que la chica lo dejó esperando y él quedó muy triste, entonces se va rumiando su tristeza porque ella pues le quedó mal, qué tal, que qué sé yo qué. Eso pues realmente no, es algo que no trasciende en la vida del pueblo. Diferente a aquel episodio que se relata que tiene que ver con personajes, con sitios reales, con tiempo y espacio, porque es que el vallenato tradicional ligado siempre a la realidad, entonces nos ubica en tiempo y espacio. Nosotros sabemos que eso ocurrió en tal parte,
que los protagonistas fueron fulano y fulano en tal época, que hubo quizás testigos que presenciaron aquello, que los resultados fueron estos, en fin, algo que trasciende realmente no solo en la vida del compositor, sino en la vida del pueblo también. Ok, en ese sentido, usted lo que nos quiere decir es que cuando hablamos de vallenato tradicional, hablando, Mm. tomando renombre el vallenato tradicional, es aquello que más allá del sentir del compositor, trasciende a su contexto, es decir, trasciende a las personas y al espacio que está a su alrededor. A diferencia del vallenato romántico que simplemente transciende al sentir del compositor como tal. Entonces, de esa manera nos puede decir usted qué es la diferencia entre lo que es vallenato folclórico y vallenato romántico. Sí, bueno, hay canciones románticas que pueden relatar un episodio de la vida real con personajes conocidos y vividos. A lo mejor estoy quizás confundiéndolos un poco con esto, pero el vallenato folclórico es el que relata, es el que te describe un acontecimiento de algo que ocurrió, de algo que trascendió en la vida del pueblo, una noticia que se regó como pólvora, un, un episodio que lo vivieron muchas personas y se ubican a través de los protagonistas. Puede ser en una plaza de un pueblo, en una finca, en una vereda, en fin, en tiempo y espacio. El vallenato, pues, romántico como tal, es una canción que realmente está desligada de ese entorno y solamente te habla, pues, de el interior del individuo, de la subjetividad que vive al hacer una canción. Eso no tiene realmente su valor folclórico es mínimo, porque el folclore es algo de trascendencia en la vida del pueblo. El doctor López Miquelsen decía que el folclore es esa serie de detalles y de particularidades que singularizan un pueblo. Es decir, nosotros tenemos determinado comportamiento, tenemos pues el arte de producir canciones, de tocar instrumentos, y hay pueblos donde esto ha sido realmente asumido por la colectividad. Entonces, esos rasgos culturales que vive toda una comunidad, pues tienen esa particularidad de homogeneizar culturalmente pues un pueblo, y eso folclóricamente es lo que se le concede mucho valor. En tanto pues que del otro lado, aquellas canciones que únicamente pues son el interior del individuo, no le conceden mayor valor folclórico. Ok, muchísimas gracias. Bueno, nos queda claro, es importante tener en cuenta estos conceptos que de alguna manera no nos tienen que limitar si hacemos parte del mundo, porque como lo decía usted, escribir canciones nace de un arte y el arte nace de un sentir. Entonces, el sentir, el arte no se debe limitar, sino que es importante tener en cuenta ciertos conceptos para el momento en que nos llegue la inspiración, tener claro a qué tipo de vallenato estamos contribuyendo. En ese sentido, seguimos con la siguiente pregunta que hace referencia sobre qué particularidades tiene el vallenato que lo hacen distintos a otros ritmos musicales. Vamos a hacer estas dos preguntas y luego le damos espacio a nuestros participantes para que también hagan sus preguntas enfocadas a la temática como tal. Entonces, maestro, le pregunto, ¿qué particularidades tiene el vallenato que lo hacen distinto a otros ritmos musicales? Bueno, principalmente estar ligado a la realidad. Y segundo, la diversidad de ritmos con que cuenta el género, como son el son, el paseo, el merengue y la puya. Son ritmos, algunos muy bailables, como la puya, como el merengue, y que llama la atención
del usuario, de la persona que los escucha, porque dependiendo de su estado de ánimo, a lo mejor si se fue la novia, no le dijo ni adiós y quedó pues con una gran nostalgia, con una gran tristeza, el tipo no se va a poner a escuchar la puya, la perra colorada o la grifa de Landero o la zoológica de Nafer Durán. Recuerda entonces algún paseo de Gustavo Gutiérrez, del maestro Rafa Escalona, de Carlos Huertas, de Tobías Enrique Pumarejo, y puede compartir esa tristeza con una canción que a lo mejor le ayuda a paliar ese momento y quizás a superarlo también. Entonces, yo pienso que es de las particularidades que tiene el vallenato de tener diferentes ritmos que contribuyen a que tenga facilidad algún individuo en enfrentar pues todas las situaciones que se le puedan presentar. Ok, listo, muchísimas gracias. Además de eso, la siguiente pregunta es, ¿qué particularidades debe tener un compositor de vallenato para cumplir con la intención comunicativa de este arte? El arte es arte, como lo decía inicialmente, el arte surge de una necesidad de expresión, pero que es muy subjetivo porque parte de la necesidad de yo como autor expresar un sentir, ya que el contexto se identifique con ese sentir es lo que lo hace exitoso, pero inicialmente surge de la necesidad mía o de, sí, de la necesidad mía de expresar. Ahora, en esta pregunta que le hago, si yo quiero ser compositora o yo soy compositora, ¿qué particularidades debo de tener yo para cumplir con la intención comunicativa del arte vallenato? Bueno, primariamente que haya coherencia en lo que estás haciendo, que tengas lucidez mental, porque es que el canto vallenato, tanto el tradicional como el canto vallenato romántico, yo considero que es como una especie de drama de una pequeña telenovela que tiene un comienzo, tiene un desarrollo y debe tener un final acorde al tema que se viene tratando. Es decir, que haya realmente un recorrido que no quede, no quede inconsistente en transmitir lo que está expresando en la canción. Hay algunas canciones que nos desubican, algunas canciones que tienen cierta variación en, en el pensamiento del compositor, muchas veces por distracción, por cuestión de trago, por falta de madurez, por, 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 por diferentes aspectos. Y la canción, como decía alguien, es que no concluye. Él comienza cantando, comienza pues diciendo algo muy bueno, pero después se desvía y uno queda pendiente de lo que escuchó en el comienzo y queda pues la canción como cojeando. Entonces debe haber coherencia en este sentido, que el canto vallenato pues tenga un comienzo, un desarrollo y un final que debe ser la conclusión lógica de lo que estaba expresando. Creo que es palabra que haya un desenlace, ¿no? Que haya... Correcto, correcto. Ok, listo. Bueno, en ese sentido, para darle también direccionamiento a lo que estamos hablando, en primer lugar, como compositor se debe tener en cuenta cuál es la intención comunicativa que quiero transmitir. Si hace parte más de un relato que además que me pertenezca a mí, también cuente historias de mi alrededor, o si mi canción también está enfocada en solamente en expresar un sentir mío como ser humano y además de eso que tenga cierta coherencia y que se le dé desarrollo a una temática que cuando uno escuche la canción, uno
sienta o identifique un mensaje. No sé si interpreté bien lo que usted nos está diciendo, que además de saber cuál es el enfoque que tenga, que se tiene de la canción, también se identifique un mensaje como tal en esas canciones. Correcto. Ok, bueno, le vamos a dar espacio a ustedes, alguno de ustedes que quiera tomar la palabra y hacer una intervención. Tenemos aquí 4 manos levantadas. Vamos a mirar quiénes son. Bueno, tenemos acá CM Producciones, señor Carlos, señor Tomás. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bueno, para traer un poquito a colación lo que decía el maestro Julio Oñate ahorita, dentro de la música tradicional para expresar o para comunicar, pues yo he tomado referencia a 2 canciones, La creciente del Cesar y La muerte de Eduardo Lora. Esa en el sentido de expresar, de comunicar. Y la otra, creo que son merengue las dos composiciones, y la otra es un vallenato romántico cantado por Rafael Escalona que se llama Relicario de versos, perdón. Eh, Ahí, maestro, pues si no estoy equivocado, las 2 primeras hacen énfasis al proceso de relatar, de expresar y de informar a través de la música tradicional. Y el otro simplemente lo que usted decía, es un vallenato contextualizado dentro del proceso de una lírica que va enfocada hacia el romanticismo más que todo, ¿cierto? Sí, correcto. La canción a que tú haces referencia, Relicario de Besos, creo que es de Fernando Meneses. Sí, Bueno, entonces mi pregunta, maestro, desde el punto de vista como periodista, ¿qué mecanismo debo yo utilizar para calificar una composición y a un compositor? Debido a que ya me han invitado a varios festivales y que han querido colocar de jurado y yo no he aceptado porque en realidad no me siento en la capacidad de ir a calificar una canción cuando no conozco la metodología de la calificación para y me vale la redundancia. Gracias. bueno, a ver, un buen jurado tiene que tener muy claro los conocimientos y los principios de lo que es la métrica y la rima. Hay canciones que son un verdadero desorden desde ese punto de vista, porque comienzan con algún verso bien equilibrado, pero después siguen como secciones en prosa, sin rima, se pierde la métrica y son canciones que estéticamente no son bien elaboradas. Entonces, hay que tener claro, pues, lo que es el concepto ese de la métrica y de la rima. Segundo, tener quizás un espectro amplio de lo que es la musicalidad en el vallenato, conocer música de muchísimos compositores para que en el momento de calificar una obra, de pronto no te puedas dar cuenta que la melodía de esa canción puede estar contaminada con melodía de otro canto, porque ocurre muchas veces que yo he visto, pues yo nunca me he querido meter en esa junta que selecciona de 200 canciones, seleccionan 30 aquí en el Festival Vallenato y que la mayoría, no exagero, la mayoría tienen realmente contaminación melódica de otras obras. Específicamente en el ritmo de la puya, le falta personalidad absolutamente a todos los jurados que ponen todos los años en el Festival de la Leyenda Vallenata. Lo repito, en el Festival de la Leyenda Vallenata, todos los años ponen jurados que no tienen la suficiente capacidad ni personalidad para descalificar
se presentan 30 pullas y las 30 tienen la misma melodía. Lo único que cambia es un poco la letra. Y le he escuchado decir a alguien, no, pero es que a estas alturas del camino la puya es la misma vaina. He tenido que contenerme pues para no arrancarle la cabeza o para no entrar en un conflicto con alguien, porque le digo, mira, si tú observas el pedazo de acordeón, la puya Déjala venir de Nafer Durán, la grifa de Landero, la puya Mi testamento de Julio de la Osa, la puya La perra colorada de Alberto Pacheco, la cacería de Sergio Moya, la sierrita de Orlando, todas tienen una melodía diferente. La puya no es la misma vaina, pero hubo una puya que caló muy fuerte aquí en Valledupar, que se llama La Solterona, compuesta por César Castro, y tiene un aire muy pegajoso, y comenzaron los participantes a afincarse en esa melodía y poco a poco la fueron imponiendo hasta el punto que en este momento nadie se atreve a refutar eso ni a decir 30 pullas con la misma melodía. Se declara desierta esta vaina. A mí, como te digo, no me pasaría ninguna de esas. Muchas veces, hombre, que colaboran, no, yo no me meto en eso. Que sea otro, pues, el encargado de ganarse los resentimientos. Entonces, muy importante para un jurado es saber que es una melodía original, ¿oíste? Porque se trata, pues, de calificar eso, una canción inédita. Y además de eso, que la canción tenga un mensaje coherente con un comienzo, un desarrollo y un desenlace, como decías tú, que haya una completa información y que cumpla pues con los requisitos del vallenato tradicional de relatar un acontecimiento. Maestro, gracias. Perdón, muchacho, un momentico. Es que por eso le hice la pregunta. Yo he rechazado 3 festivales a los que me han invitado como jurado, porque es que me he enfrentado acá a compositores, como usted decía, vienen plagiadas, canciones que le he escuchado una melodía y un ritmo con temas de Los Diablitos, temas de el mismo Rafael, temas de Diomedes Díaz, todo, y se lo he dicho. Entonces, por eso a veces también, como usted decía, que prefiero hacerme como a un lado y no echarme de enemigo a nadie, porque primero que todo me falta mucho conocimiento como para empezarme a sentar a una silla como jurado. No podría calificar al profesor Poncho Lobato ni a Giovanna Vargas, que están aquí, y mucho menos a Tomás Martínez, porque verdaderamente que ellos tienen un conocimiento muy amplio. Pero por algo, pues todo el tiempo, siempre que he vivido en festivales, escuchando una cosa y la otra, he aprendido algo, y por eso fue que le hice la pregunta, para poder empezar a incursionar en ese proceso e irme indagando más, para el día que me toque calificar a Giovanna o al profesor Poncho Lobato, decirle por qué la canción pasó o no pasó. Mil gracias, profesor, y a mis compañeros, gracias por escucharme. Giovanna, Poncho, atésense que les viene un jurado de altos quilates. Muchísimas gracias, señor Carlos. Entonces, en resumen, recuerden que si hay que calificar, primero tener en cuenta la métrica, la melodía y que se cumplan con las ciertas funciones del vallenato tradicional, digamos que uno de los requisitos. Para eso, como dice el señor Carlos, se debe tener un amplio conocimiento, saberes específicos y también la experiencia, porque hay que para identificar melodías hay que tener experiencia para saber reconocer otras canciones, las melodías de otras canciones en las que se están haciendo. Entonces, le damos la palabra al señor Tomás. Recuerden ir tomando apuntes, que todo esto no solamente está enfocado, miren que la pregunta del señor Carlos no solamente está enfocado en cómo escribo, sino también en cómo evalúo, en dicho caso me toque. Entonces, señor Tomás, le doy la palabra.
Bueno, buenas noches a todos. Gracias nuevamente a todos. Una pregunta, pues no está tanto relacionada con esto, sino propiamente de la música vallenata, porque yo he leído, unos dicen que no es folclórica, otros dicen que sí folclórica, y tengo entendido, maestro Julio Oñate, que para que sea folclórica, uno de los requisitos es que sea anónima, por decir algo como los versos del amor, amor, que se va modificando, algo así. Entonces, ¿qué nos podría decir sobre eso? ¿Es o no, digamos, eh, folclórica? Y por otro lado, pues no es totalmente narrativo ese vallenato tradicional porque algo tiene de descriptivo. Entonces, era eso. Muchas gracias. A ver, Tomás, quizá no te entendí muy bien la pregunta. Ten la gentileza y me la repites. Ah, bueno, mil disculpas. Bueno, se ha dicho que, digamos, la música vallenata tradicional es folclórica, ¿sí? Folclore. Pero varios autores sostienen que uno de los requisitos para que sea folclore es que sea como hecho por el mismo pueblo y que no se conozca el autor, ¿sí? En ese caso, en música vallenata, creo que el único que yo he escuchado que es bien reconocido es el amor, amor, ¿sí? Que unos dicen que no es vallenato, otros que sí, ¿sí? Esa era Bueno, digamos que la pregunta. Y el otro asociado a lo narrativo, que el vallenato tradicional no es totalmente narrativo porque también obviamente tiene algo que describe en medio de la narración, ¿no? Muchas gracias. mira, para que haya una narración como tal, se necesita que haya un cambio en una situación a partir del comienzo y el final, que haya un cambio de situación. Por decirte algo, en la canción El compadre Simón del maestro Rafael Escalona, Simón Salas, después de ser un pechichón de la vieja Sara y un acordeonero de renombre allá en el plan, por un disgusto, ella lo bota del plan y él se va entonces derrotado, rumiando su desgracia, y queda completamente exilado, aislado, lejos de su tierra, muriéndose de la nostalgia y de la melancolía de no poder volver. Entonces, de ser un personaje importante en su pueblo, finalmente llegó a ser alguien rechazado, repudiado, y que no le permitían volver al plan porque la vieja Sara era la máxima autoridad. Perdón. Ahí hay una narración. Fíjate la diferencia del comienzo con el final. En La Pimientica del viejo Emiliano Zuleta, se ganó un dinero tocando una parranda y con el billete en el bolsillo iba feliz para Villanueva a llevarle la plata a su mujer, a Carmen Díaz. Lo cogieron ahí en San Juan del Cesar los pícaros de La Pimientica, lo esquilmaron, le echaron un calanchín, una pelá que le sonreía. Se fue, primero jugué 10 pesos, como dice él, primero perdí 10 pesos y me quise desquitar, fue miles después de eso y perdió 40 más, quedó sin 5. Entonces, después de tener el bolsillo lleno, le tocó irse para Villanueva a enfrentar la fiera de su mujer sin un peso en el bolsillo, completamente derrotado. Esa es una clásica narración. Cómo era el personaje al comienzo y cómo terminó al final. Bueno, respecto a lo folclórico, en estos momentos hay algunos conceptos que quizás hacen variar un poco los conceptos que se han venido manejando, porque según la UNESCO, párenle bola a esto, la música, es decir, el folclore como tal, es esa música natural, esa música elemental que no se ha grabado. Es el folclore de muchos pueblos que de boca en boca se ha ido transmitiendo por generaciones. El amor, amor, un canto de esos, pero que ya tiene realmente pues algunas grabaciones.
y es esa música que se mantiene virgen, que no se ha grabado. Eso es lo que ellos defienden y es lo que quieren que se perpetúe y se conserve. Cuando la música folclórica llega a ser grabada y se populariza, ya deja de ser música folclórica y ya es música popular. Este es el concepto que está manejando pues la UNESCO. Entonces, respecto al amor, es un canto anónimo. La mayoría, muchos, no todos, pero muchos cantos que surgen en la comunidad y que tienen el carácter de canto folclórico, a través de los años se han mantenido ahí, casi nunca se graban y pueden conservar pues ese aspecto de música folclórica, es decir, que prácticamente es casi siempre surge en la colectividad, es decir, en la comunidad. Es muy difícil establecer autores individuales de cantos folclóricos. El mismo canto del amor es un canto anónimo. Es más, eso no era ningún paseo vallenato, ni era ningún canto vallenato. Eso llegó como un canto de guerra que trajeron los soldados españoles que llegaron a la guerra de la Reconquista. Hacia 1515 llegaron con don Pablo Morillo, y ellos en las batallas que se dieron aquí antes de que Morillo hubiera regresado pues allá a España, en esas batallas los soldados del ejército español, cuando estaban en combate, tenían una especie de himno que decían: este es el amor, el amor que me divierte. Cuando me lanzo al combate, no me acuerdo de la muerte. Y esto quedó en la memoria de nuestros soldados criollos, quienes, cuando se dieron los enfrentamientos en la Guerra de los 1000 días, sobre todo en La Guajira, muchos soldados que a lo mejor conocían el canturreo este del amor, ya comenzaron a incorporarlo en algunas batallas de los 1000 días y ya decían: este es el amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en la batalla, no me acuerdo de la muerte. Esto se volvió coloquial, se volvió realmente pues de común conocimiento. Le daban como especie de un sonsonete, de una tonada, y en cualquier momento los acordeoneros nuestros dicen que uno de los primeros fue Francisco el Hombre, cogió el verso y empezó ya: este es el amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte. Ahí comenzó a hacer carrera y esto realmente pues se dispersó por todo el Caribe colombiano, porque muchos integrantes de esos ejércitos entre liberales y conservadores que tuvieron enfrentamientos en todo el área del Caribe conocieron el canto pues ese ya del amor como tal, porque en todos los ejércitos había acordeoneros, había músicos. Y entonces cuando regresaron después de la guerra a sus pueblos de origen, que llevaron el canto del amor, hay la creencia en muchos sitios de que fueron ellos los autores y los creadores del amor. Es el caso del maestro Abel Antonio Villa, que me decía: cuando mi papá regresó, él vino cantando eso y yo creo que eso lo compuso él. En El Paso habían 2 o 3 personajes que fueron a la guerra. El Mane Leiva, otro, no recuerdo ahora el nombre del otro personaje, que reclamaban para ellos la paternidad del amor. José León Carrillo en Atanque estuvo en la guerra de los 1000 días. Cuando regresó a Atanque, regresó y le puso versos a la música del amor, y entonces los atanqueros dicen que fue José León Carrillo el creador del amor. Pero como les comento, es un canto folclórico que llegó como un himno de guerra
y hoy es un canto vallenato pues tradicional, por decirlo así. Muchas gracias, maestro. Bueno, lo que dice de acuerdo a la UNESCO me parece un tanto una contradicción lo de la UNESCO, porque se supone, bueno, que lo folclórico no se debe grabar. Entonces, ¿en dónde entra lo de la difusión para que eso no se pierda con el tiempo? Porque si no se graba, se pierde, ¿no? Es que en su totalidad no se va a grabar la música folclórica. Lo que es música folclórica, al pasar a ser música popular, se difunde. Es más, yo creo, personalmente siempre he dicho que la mejor manera de preservar el vallenato tradicional es que se grabe y se divulgue. Pero el canto folclórico como tal, yo pienso que si tú haces un rastreo de cantos folclóricos tradicionales en todas las áreas del Caribe, en todos los pueblos, vas a encontrar una cantidad de cantos que no se han grabado. ¿Qué se graba? La música de los compositores ya que surgieron a partir de los años 40, de los años 50, que son los que le han dado pues solidez a lo que es el vallenato tradicional. Muchas gracias. Bueno, algunos cantos que yo he visto que no se han perdido son los de vaquería, ¿no? Que por lo general son como chistosos, chuscos. Bueno, sí, porque era una manera de divertirse cuando llevaban las manadas de reses de un lado a otro y que muchas veces algún verso de esos lo repetían en el camino. El verso gustaba, era gustador. Muchas veces o el mismo intérprete u otra persona que lo escuchaba se lo aprendía, le daba cuerda a eso, le ponía otro verso, le hacía más letra y de ahí, pues como te digo, surgieron muchos cantos vallenatos. Es posible que, que algunos, con toda seguridad, no hubieran surgido, es decir, como canciones como tal, porque el guía, el que iba adelante, yo no sé si tú has tenido oportunidad de ver manadas y llevar pues el hombre adelante cantándole al ganado. Yo hace mucho tiempo no lo veo, pero muy Sí, joven para su mancia, sí ¿sí? recuerdo yo. Exacto, sí recuerdo yo. Permiso, ese se le conoce como vaquiano, el vaquiano. Se le conoce el que va delante del ganado llamándolo. O guía también, es decir, por aquí se estila el término, es el guía de la manada. Ya también. Entonces, el canto de vaquería fue una de las vertientes que alimentó el surgimiento del canto vallenato, porque pues habían bogas en las ciénagas, en las montañas pues habían leñadores, en las ciénagas pues remeros, en fin, en cualquier sitio donde había temperamento musical y un ambiente propicio, pues surgían cantos, ¿oíste? Y lógicamente también en esas grandes haciendas o en haciendas pequeñas, tipo que tenían sus 10 vacas, 20 vacas y las iba a llevar de un pueblo a otro, se iba cantándoles y era una manera de tranquilizar pues a los animales. Ahora, esto lo encontramos en Cuba y en idéntica forma como lo encontramos aquí también en Cuba. Había cantadores en los movimientos de ganado. Allá no se llama cantos de vaquería, no recuerdo ahora el nombre, pero sí tengo una muestra, tengo un long play de un cancionero hispanoamericano donde hay una muestra recogida en Cuba, exactamente idéntico a los mismos cantos de vaquería nuestros, y en España sin dudas tiene que existirlo, porque todas esas manifestaciones y expresiones con toda seguridad nos vinieron de allá del viejo mundo. Bueno, Muchas muchísimas gracias, maestro. gracias. Bueno, para continuar,
para continuar, bueno, tenemos acá la palabra del poeta Morales, José Macareno y el señor Jaimes. Pero antes, bueno, tenemos acá una pregunta también particular, es, usted dentro de, digamos, todo, siempre cada vez que hace conversatorios o cada vez que tiene la oportunidad de hablar de la música vallenata, usted utiliza un término que llama mucho la atención, que habla acerca de la intimidad de la composición vallenata. Cuando usted habla acerca de la intimidad en la composición vallenata, ¿a qué está haciendo referencia usted? Bueno, indudablemente esa parte íntima de ir moldeando la canción, de ir incorporándole versos que no los escuche nadie. Cuando uno está haciendo una canción, no le gusta que los retazos o los versos iniciales o alguien los escuche, porque casi siempre los desaprueban. Ve, pero tú sí cantas feo. Ve, pero eso sí, ¿y a quién le vaya a cantar tú eso? Ve que entonces uno siempre tiene como cierta reserva de tararear y canturrear cuando ya tiene más o menos armada la canción, cuando ya los versos están bien soportados y ante todo la melodía que ya está bien definida. Muchas veces uno se encuentra con una melodía que le gusta porque es pegajosa y le gusta y comienza pues el canturreo y hace versos con esa melodía, en fin. Y en cualquier momento tiene uno un chispazo y recuerda, hombre, esta melodía no es mía, esto es de tal canción. Y entonces yo conocí el caso de jóvenes compositores como Freddy Molina. Freddy era supremamente cuidadoso en eso. Yo hice parte de un grupo de amigos de él que parrandeábamos en Patillal cuando vino Alfredo Gutiérrez por primera vez aquí a Valledupar, que quería conocer a Freddy Molina. Ya conocía pues que había en Patillal un compositor excelente. Fui con mi hermano Rodrigo, ya fallecido, con Alfredo y nos estuvimos un par de días allá en Patillal. Y Freddy tenía la costumbre que él escribía las estrofas en una hoja de papel y se la mostraba a los amigos que él pensaba que podían hacerle alguna sugerencia o que conocían algo de música. Entonces, inclusive, él cogía y le decía a uno, mira, ¿cómo te parece? ¿Cómo te parece esto, Julio? Yo recuerdo, no se me olvida cuando hizo esa canción que dice, a nadie le cuentes que sufro por ti, para que no diga la gente que por tu amor voy a sufrir. Cuando se fue para el colegio, me acuerdo cuando la estaba haciendo, llevó la mitad de la canción en un papel y me la tarareaba, y yo de pronto creo que en ese momento le hice alguna sugerencia sobre cualquier bobada, no recuerdo porque yo no componía en ese momento, yo pues no, realmente no, pero sí, sí había oído mucha música y sabía mucho de música. Entonces, algunos compositores tienen esa actitud de a otras personas que saben que les pueden hacer alguna recomendación, entonarle los versos, mostrarle la canción, y una vez que ya tiene quizás ha pasado por 2 o 3 filtros, que sabe que no hay música ajena, que está bien orientada, que la canción va bien, entonces sigue pues el camino y finalmente y felizmente la termina. Pero como te digo, esa parte íntima pues de la canción es como tratar también de protegerla, porque hay muchos gavilanes que escuchan algo y de pronto se les enciende el bombillo y les gusta una frase o algo y van y cogen tan, y en cualquier momento, a mí me ha ocurrido, he visto yo frases y segmentos de canciones mías incluidas en canciones
de otras personas. Entonces, es, como te digo, una forma pues de protegerse también musicalmente. Ok, listo. Es decir, que la parte íntima es como ese proceso en el que yo protejo mi creación, pero que también debemos que tener dos momentos, porque también, de acuerdo a lo que le entiendo a usted, también existe la posibilidad que uno a veces de manera inconsciente esté repitiendo ciertos patrones de otro y solamente cuando ya uno comparte, la otra persona lo hace ver. Entonces, digamos que al momento de componer se tienen que tener en cuenta la intimidad en la composición, que es proteger yo lo que hago. Cuando ya yo tenga algo listo, sí buscar colaboradores que también ayude a tener ciertas orientaciones. Entonces, no es solamente cerrarse. Sí, cuando los compositores del ayer, como Tobías Enrique, Montaño, Zabaleta, hacían una canción, antes de que se grabara, primero la parrandeaban en varias parrandas, con varios amigos, en diferentes sitios, la parrandeaban, la popularizaban y la daban a conocer, pensando que de pronto la canción pudiera tener algún pero, oíste, algo negativo en contra, y era una manera de que los parranderos, los conocedores y, y los que podían emitir algún juicio conocieran la canción, la celebraran y le dieran el visto bueno. Eran como los filtros de la época en ese momento. Ok. En estos tiempos también hay que tener mucho cuidado porque uno por lo general tiende a compartirla por redes y queda grabada ahí. Entonces, como que también puede ser un arma de doble filo. Bueno, una pregunta particular para usted, maestro. ¿A usted qué lo inspiró componer? ¿Qué le inspiró? A ver, necesariamente algo que, que trascendió en mi vida, algo que me movió. Yo veía realmente, no con envidia, pero sí con mucha admiración a las personas que componían, a los compositores que yo tuve oportunidad, pues ya, sobre todo desde pequeño. El maestro Rafa Escalona, primo hermano de mi mamá, él llegaba a la casa con mucha frecuencia y siempre le cantaba, le decía, mira Clarita, estoy haciendo esta canción, mira la que le estoy haciendo a la patillalera, la del escándalo, qué tal, que no sé qué. Y él la cantaba y yo oía. Entonces, siempre me quedó como esa inquietud de ver cómo él podía describir esas cosas y a la vez pues ponerles música. Cuando yo estudiaba la carrera de agronomía en Ibagué, yo tuve un acordeón, teníamos un grupito allá, pues parrandeábamos los fines de semana. Y entonces, una vez, yo creo que fue el primer verso que yo hice, se incendió un restaurante que se llamaba El Maizal, donde nosotros llegábamos de madrugada con una taraguera de los 1000 demonios y un hambre que volábamos a comer en El Maizal. Entonces, después de la comida nos íbamos ya a 3, 4 de la mañana pues a acostarnos. El restaurante se quemó y llegamos una vez y bueno, casi no nos atienden porque la mitad del restaurante se había destruido y entonces nos ubicaron por allá como eran clientes fijos de todos los fines de semana. Entonces yo recuerdo que yo cogí el acordeón y empezamos, y creo que fue mi primer verso. El restaurante se llamaba El Maizal y nosotros peleábamos con las meseras porque la arepa que nos ponían con la carne asada o con lo que pedíamos, siempre nos lo ponían con una arepita sin sal, de esas arepitas cachacas, de esas arepitas pues insípidas. Y entonces las molestábamos, oye, que esta arepa sin sal, vayan a la costa para que se coman una arepa de fundamento, que tal, que no sé qué. Y yo cogí el acordeón entonces y empecé con mi vaina y que por una arepa sin sal fue que se quemó el maizal, por una arepa, y toda la gente y los amigos, y eso se volvió un coro. Y entonces creo que pues yo recuerdo que hice algunos versos esa vez y me di cuenta que no era como tan difícil. Entonces, cuando regresé aquí a Valledupar,
Cuando se accidentó en el año 72, creo que fue el avión de TAC, de Transportes Aéreos del Cesar, que venía de Bogotá, ahí murieron varios compañeros míos del bachillerato en el Colegio La Perena. Entonces me dio golpe, me dio tristeza, y de esas cosas que ya yo tenía como la inquietud de la composición, de versos sueltos que yo hacía, versos casi siempre en las parrandas. Cuando había alguien verseando, yo metía la cucharada también y hacía un verso. Entonces ya traía como la inquietud. Y esa fue la primera composición que yo hice, El accidente de TAC. Me di cuenta que no era difícil y de ahí pues arranqué siempre que tuviera alguna motivación en mí, y empecé pues a hacer canciones. Y realmente después que haya la motivación, es como fácil. Ese momento de la inspiración, decía el maestro Rafael Campo Miranda, componer para mí es algo, pues, es un estado sublime del alma para componer. El alma necesita, pues, estar tranquila y estar, pues, en un estado muy sublime para poder producir música y para poder producir, pues, una letra. Realmente, pues, el arte de componer está ligado a la facilidad que tenga la persona de hacer versos, a ese momento quizás de encontrar una melodía propia. El maestro Pachorrada decía, la música está hecha, lo que hay es que encontrarla. Uno pone la mente a volar, pone la mente a transcurrir y a discurrir de aquí para allá y de allá para acá, y en cualquier momento encuentra una melodía, porque ya, como les digo, para mí la música está hecha, lo que hay es que encontrarla. Yo creo que los compositores empíricos que no manejamos academia musical, que no tenemos pues esos recursos técnicos, yo creo que ese concepto a lo mejor no está desligado de nosotros, de que la música está hecha, lo que hay es que encontrarla diferente a los señores Haydn, a los señores Rossini, a Beethoven, al otro, que teniendo el conocimiento técnico en una partitura, escriben de pronto las notas que el oído les va diciendo y pueden construir una canción técnicamente, pero porque tienen el conocimiento musical. El músico empírico coge y canturrea y de pronto se la encuentra y entonces trata de mantenerla en la mente, le da forma, y yo creo que ahí pues hay una gran diferencia. Maurita, buenas noches. Sobre el punto, maestro Julio, yo le tengo un comentario y una pregunta. Definitivamente la música vallenata es, perdón, le presento, aparezco como el poeta Morales, mi nombre es Rubén Darío Morales, compositor de música vallenata. Entonces le comentaba, yo tengo un comentario y una pregunta. Definitivamente la mejor música vallenata, y usted nos lo acaba de decir, que se hace en cuanto a composición, es la vivencial. Dos ejemplos. Uno, Leandro Díaz, que siempre le cantó a su situación de desventaja, a sus males, a cada vez que se encontraba con un desamor, y de ahí nacieron muchos éxitos. Otro más moderno, el Chiche Maestre, con toda su situación de infidelidad, pues nacieron excelentes canciones. Eso por una parte. Y la pregunta que le tengo es, según comentarios, yo he escuchado a algunos compositores, la musa se acaba, porque hay compositores que han llegado a la cumbre
y hoy uno escucha canciones de ellos y no les llega ni a la mitad de los éxitos que en algún momento lograron hacer. Muchas gracias. Bueno, mire, mi querido poeta, yo creo que la musa nunca se acaba. Lógicamente, hay en la vida del compositor ciertos periodos, ciertas épocas de mayor esplendor para componer, quizás por estados de ánimo, quizás por épocas de mucha felicidad, de mucha tranquilidad, de prosperidad, que le permiten pues hacer canciones de la manera más espontánea. Pero sí es cierto, no es que la musa se acabe, sino que en la carrera de un compositor, yo pienso que se puede encontrar en forma tangible lo que es el principio de Peter o el principio de Peter. No sé si algunos de ustedes lo conocen, y es que cada individuo, cada acción, cada mecanismo, cada actividad, puede ser una actividad empresarial también, se da un movimiento que es el principio de Peter, porque fue un gringo quien lo instituyó, en que dice, por lo menos en la vida del compositor, se da, el principio de Peter es conocido también como la curva de los rendimientos decrecientes. Si el compositor está en este nivel haciendo canciones y en su momento de mayor esplendor y mayor producción comienza la curva a subir, llega un momento en que puede llegar quizás al punto más alto que puede alcanzar como compositor por sus mejores canciones, por sus obras más resonantes, más celebradas, pero que después de sostenerse en ese nivel, casi siempre por cuestiones de la edad, de situaciones anímicas, en fin, de pronto de ese punto en que está equilibrado, no pueda seguir ascendiendo, sino que comienza ya entonces a declinar y empieza a bajar, y ahí es donde, sin que se haya desaparecido la musa, ya las canciones que va a ser de ahí en adelante no van a tener el mismo peso literario o musical de las que hizo en su época de mayor esplendor. La gente decía, pero es que el maestro Escalona dejó de componer porque ya la abuela no le hacía las canciones. Es una necedad, una estupidez de quien lo diga. El maestro Rafa siempre estuvo componiendo. Lo que pasa es que no tenía motivos, pero él hasta sus últimos años estuvo componiendo. Pero hay un caso muy clásico y es el de Gustavo Gutiérrez Cabello. Gustavo Gutiérrez comenzó a componer y siempre fue en esa curva, en esa pirámide, en esa línea ascendente, ascendente, ascendente. Cuando Gustavo, él dice que fue que se murieron sus amigos, sus viejos amores se desligaron completamente de él, el entorno del valle cambió, dejó de ser un pueblo, los patios parranderos ya desaparecieron, Valledupar se volvió una ciudad, ese entorno que lo alimentaba, ya él iba al río y podía coger la guitarra y ver la corriente del río, oír el murmullo, el canto de los pájaros. Él va ahora al río y hay como 40 pick-up sonando al unísono. Hay por lo menos 10,000 personas allí en el río que lo atropellan. Oye, quítese que no me... En fin, todo eso contribuyó a que ya él no tenía los mismos elementos que lo alimentaban y dijo, no compongo más. ¿Por qué, Gustavo? Le ha preguntado uno. Porque ya no tengo la misma motivación
y sé que las canciones que yo haga en adelante no van a ser tan buenas como las que hice anteriormente. Entonces, para no defraudar a mis amigos, para no defraudar a mi gente, a mi público, prefiero no componer, porque sé que lo que voy a hacer van a ser canciones mediocres. Entonces, mejor me quedo quieto. Pero si él quiere componer, compone, porque como le comento, yo pienso que la musa nunca se muere. Ok, gracias, maestro. Muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, le damos la palabra a José Macareno, que nos había pedido la palabra hace ratico, y el señor Alex, ya para culminar este conversatorio de hoy. Creo que la última palabra, la última pregunta ya no las han contestado acerca de cuáles son esos elementos esenciales. Yo creo que ya no las contestaron en preguntas anteriores, entonces creo que le damos la palabra al señor José. Sí, buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias, Norita. Buenas noches, maestro Julio. Creo que la definición que usted ha hecho sobre lo que es el vallenato es perfectamente pertinente como una forma de comunicación. Y yo me remito precisamente en su temática a mirar la obra de un autor sanjacintero de nombre Adolfo Pacheco Anillo. Y empezamos como a ver precisamente temas como la Hamaca Grande, el Viejo Miguel, el Mochuelo, Mercedes, el Cordobés, su cabellera. Y finalmente esa canción que le hizo a su esposa, grabada por Beto y luego por él mismo, Me rindo majestad. Ahí encontramos toda una gama de narrativas, una gama de forma de relatar sucesos. Impresionante la labor de este señor. Yo admiro a este señor como tal. Entonces, esto nos demuestra que la definición que usted ha hecho es precisamente formidable en una palabra, ¿cierto? Pero mi pregunta va encaminada a algo así como lo que usted acaba de mencionar acerca del maestro Gustavo Gutiérrez. El tema del entorno, ¿cierto? Y hemos visto precisamente que en la historia del vallenato tradicional nos hemos encontrado en una especie de varias eras, de varias épocas, en la que primero, como usted lo mencionaba hace unos días, se le cantaba y surgían nombres de animales, luego, en fin, todo ese tema que usted nos ha mencionado, que no vamos a repetir, pero entonces el entorno hoy nos lleva a una cosa totalmente diferente a lo que ha sido ese vallenato de forma de comunicación tradicional, ese vallenato de forma de comunicación cotidiana de los junglares. Y es precisamente la pregunta va en eso, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros, ¿cierto? Después de esta larga evolución de la música vallenata, ¿cómo podemos nosotros hacer uso del entorno y de lo que vivimos constantemente para que el vallenato, a partir de este nuevo entorno, esta nueva cosa en la que vivimos, pueda seguir siendo ese vallenato tradicional como tal? ¿Qué le parece a usted que debemos hacer para que esa música vallenata antigua, esa música vallenata, digamos que tradicional como nosotros la llevamos, la podamos seguir haciendo en estos momentos con ese nuevo entorno que ya no es el río, que ya no es lo que usted acaba de decir, el río Cesar con sus pájaros, con su música, sí, hoy es conflicto, hoy es guerra, hoy es paz, hoy, bueno, temas como eso. ¿Qué recomendación nos daría usted, maestro, para que los que hoy hacemos los pininos de compositores podamos seguir adelante con esta temática? Muchas gracias. Ok. Bueno, mira, no teniendo ya un entorno como el que tuvieron el privilegio de poseer los compositores esos del ayer, porque si bien es cierto que estamos pues viviendo ya en una ciudad, el entorno nuestro es completamente citadino, pero
tú puedes hacer un canto narrativo en una ciudad. Sencillamente, los elementos que tuvieron los juglares de antaño, como el río, un caballo, un pájaro, el cerro, qué sé yo, la llegada del compadre, el murmullo de la brisa. Ya en la ciudad tienes ya un vehículo, tienes un ascensor, tienes el celular, tienes ya otro movimiento que te va, indudablemente te va a influenciar y que es difícil que tú viviendo pues en un medio citadino vayas a hacer una canción fácilmente refiriéndote pues al aspecto bucólico, al aspecto del campo, de las flores. Puedes hacerlo si tienes los recuerdos, si tienes atesoradas esas vivencias del ayer, cuando estabas pues en el pueblo, cuando estabas en, pero que quizás te vas a sentir un poco desubicado o un poco desenfocado. Yo pienso que el canto vallenato va a ir cambiando poco a poco, siendo ya el entorno diferente y quizás conservando ese carácter narrativo, conservando ese carácter de estar ligado a la realidad. Dentro de 40, 50 años, ya esto que comienza a gestarse y hacerse en este momento se puede considerar que corresponde a una nueva época, una nueva era del vallenato. Algunos investigadores como Abel Medina Sierra, un gran pensador, escritor, docente, en fin, de la Universidad de La Guajira, él dice que tenemos 3 épocas del vallenato. La primera, que es la primitiva de los juglares del ayer. La segunda, la del vallenato tradicional, que surge en la década de los años 40, cuando aparece Tobías Enrique, Rafael Escalona, Leandro, en fin. Es la segunda que conforma pues el vallenato tradicional. Y ya del año, a finales de los 80, ya a partir de la década de los años 90, es el vallenato romántico o vallenato llorón, que llama él. Pienso que dentro de 40 o 50 años, lo que se va a hacer ahora en este momento, las canciones que tengan carácter folclórico por trascender, es que aquí, por lo menos aquí en Valledupar, se puede hacer una canción completamente de alguien que vaya y hable que estaba en la calle del Cesar y pasó una joven y tal, y fue y le puso la serenata y tal, qué sé yo. Se puede hacer una canción completamente con esos elementos, pero que ya va a corresponder a otra época, que sería quizás, no sé, la época del celular, la época de las redes, qué sé yo. Entonces, siempre lo que hay que tener claro es que si vas a hacer una canción que diga algo, que sea coherente y tratar pues de que sea personal, que sea tuya, que no tenga ni frases ni retazos de melodía que correspondan a otros autores, porque realmente yo creo que la autenticidad es lo que le da peso y le da pues valor a una composición musical. Muchísimas gracias, maestro, por esa información. Gracias. Bueno, listo. No sé si el señor Alex no quiera hacer la pregunta para ya culminar con él. Señor Alex. Muy buenas noches, gracias a todos. Bueno, soy ahorita experimentando la faceta de compositor vallenato. Me incliné más o menos haciendo una puya alusión a si son algunos festivales. Pues mi pregunta básicamente al maestro, ¿cómo mantiene uno la creatividad y evitar la monotonía en la música? O sea, dándole un concepto ya de manera más práctico. Oye, Muchas Alex, gracias. ¿tú me puedes tararear algo de la puya esa?
Dale sin pena, a capela, tararéala ahí. Aló, aló, no te escucho. Prende el micrófono. Alex, señor Alex. Sin pena, Ale, déjate de ya agacharte que... Bueno, estamos a la espera aquí de que Alex... Bueno, mientras llega O que la el señor comparta. Alex, bueno, mientras el señor Alex, bueno, hay una pregunta ya para culminar, maestro, es, ahorita yo le preguntaba a usted acerca de qué, qué, qué lo inspiró a usted a ser compositor. Usted nos hablaba de que no era difícil. Me imagino que usted se dio cuenta de que no era difícil. Me imagino que se dio cuenta que no era difícil, va encaminado a no era difícil para usted porque se encontró con ese don. Me imagino que para otras personas es un poco más complejo. En ese sentido, hay una canción particular que me están haciendo la pregunta acá interno, que me dicen que le pregunte a usted acerca de qué lo inspiró a escribir la canción Mi Gran Amor, que es interpretada por los hermanos Zuleta, y que si puede nos tararé, como dice usted, un poco acerca de esta canción, un pedacito de la canción. Yo había pensado que ya conocí el amor. Si 1000 amores en mi vida yo he tenido, imaginaba conocer mi corazón y el sentimiento que se convierte en cariño. Yo he saboreado muchas mujeres bonitas y el fuego ardiente de la más loca pasión. Vivo encantado en las delicias de la vida, dándole gracias siempre a Dios nuestro Señor por haberme permitido conocer, por haberme permitido saborear en mi vida las delicias y el placer, en mi vida la fortuna y libertad. Sin embargo, al conocerte, yo sentí que en mi pecho se anidaba una ilusión desconocida hasta entonces para mí. Era el amor, era el amor, era el amor, mi gran amor. Yo pensaba que ya yo había saboreado todo, que ya no tenía secretos en la mundología amorosa, que ya yo había paladeado todas las exquisiteces de la vida en los labios, en los brazos de las féminas que me quisieron, que pasaron por mi vida, y llega una mujer bendita a hacerme sentir que todo eso que yo había sentido realmente lo que ella traía era algo novedoso, que era una verdadera feria, una cumbiamba nueva de la vida. Y entonces, pues, eso es lo que digo en la canción. Muchísimas gracias, señor Julio. Hermosa canción. Ya sabemos que hay, qué inspiró esa canción. Entonces, hay que dejarse sorprender de las novedades de la vida, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias. Ya vamos a culminar nuestro taller de hoy, hora y piquito. Entonces, muchísimas gracias a los que se conectaron. Espero que haya sido de gran provecho para ustedes compartir este espacio significativo y también de mucho aprendizaje y de inspiración. Como lo decía el maestro, el arte proviene de una inspiración y la inspiración de saber observar y de sentir los momentos
Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Nos hace falta un conversatorio. Yo les había dicho que eran 2 con el maestro, pero nos hace falta un conversatorio con él para luego sí proseguir con las clases del maestro Ahumada. Y ya le estaremos contando por el grupo cómo va a ser la metodología de la elección de las canciones. Apareció el señor Alex. Señor Alex. Oye, Alex, cántamela para ver si tiene sentido, para esmigajártela de una vez o para felicitarte. Ah, listo, maestro. Dale, cántala. Ahí son un juego de poderes, también uno de valores, entre varios contentores, donde algunos son mercaderes. En que cuando vendedores, hay unos son mercaderes del folclore, al que le hacen gran daño, donde ya se perdió el honor, porque hay es puro engaño, porque ya es puro honor, pero hay puro engaño. Ya no ganan los mejores, sino el que más ofrezca, al que poder le parezca, porque prima sus intenciones. Es un secreto a 2 voces que nadie quiere decir. Habla Sandrán defensores, para dudo en defender. Así va, así va. Ah, bueno, Alex. No, mira, bueno, la melodía está bien. La melodía está bien porque no es una melodía así que esté como trajinada. Tienes tienes algunos problemitas de métrica. Hay algunas frases que le estás poniendo pues ahí a un artículo o algo que no se necesite. No es sino ajustarla un poco, como te digo, y más que todo algunos detalles que tiene son de métrica, ¿oíste? Si quieres, cuando la tengas ya lista, la escribes y me la mandas con muchísimo gusto. Yo sí hay ya la tengo, está lista. Bueno, escríbela, me la mandas al WhatsApp, le dices a Norita que te dé el WhatsApp y me la manda y yo te le hago alguna pequeña corrección porque como te digo, básicamente hay algunos detalles que tienen que ver con la métrica y la métrica en una puya tiene que ser precisa, no puedes titubear por el ritmo que lleva la canción porque se va a enredar el cantante y ahí pues se enreda el acordeonero y entonces nos descalifican, así que ya sabes. Maestro, sí, yo la tengo ya en la maqueta. Ya está grabada. Alex, colóquela. Que ya está grabada. Escuche el audio, que se escuche. Y así son algunos festivales. Son un juego de poderes, también uno de valores, entre varios contendores, algunos son mercaderes, entre varios contendores, algunos son mercaderes. Mercaderes del folclore, a que le hacen mucho daño, donde se perdió el honor y se convirtió en engaño, donde se perdió el honor y se convirtió en engaño. Ya no ganan los mejores, gana el que más venga, porque priman intenciones, cuanto el poder le parezca. Es un secreto a 2 voces que nadie quiere decir. Ahora saltan defensores, para todo es mentir. Son varias las que en algunos festivales, para que puedan conocerlas. Ahora yo voy a contarles unos que ponen el gas para poder ganar premios. Y los demás concursantes se quedan viendo chiperos. Y los demás concursantes se quedan viendo chiperos. Oye, Alex, mira, tienes que tener cuidado con la melodía porque esa parte de eso está trajinado en muchísimas pullas. Trata de cambiarle esa partecita de la melodía y bueno, es una crítica, es una canción, una puya que tiene su sentido de crítica, pero si vas a ir a participar en algún festival, anda con otro tema que no sea ese, porque de arrancada te escabezan de una vez, porque a ningún festival le va a gustar que gane una canción donde están echándole los trapitos para el aire, oíste, los trapitos para afuera y haciéndole pues una crítica que a nadie le va a gustar. Entonces esa canción grábala y échala para adelante y eso, pero para participar
en un festival no creo que te vaya bien por la temática que tiene, porque estás criticando a los festivales, dándoles hasta con el balde. Así que ya sabes, cuidado con eso. Muchas gracias, maestro. Y no me respondió la pregunta al principio que le comenté sobre cómo mantenerse uno creativo y evitar la monotonía en la música de hoy en día vallenata. Bueno, mira, trata de escuchar música quizás no de ahora, sino de los viejos juglares, de Luis Enrique, de Tobías Enrique Pumarejo, de Isaac Carrillo, de Leandro Díaz. Escucha música de ellos que es estimulante y te va a refrescar de pronto la monotonía que puedas tener. Pero si tú, no sé, no, tú eres, ¿cuántos años tienes tú? Alex, ¿cuántos años tienes? Tengo 30, maestro. Bueno, tú debes estar oyendo mucho a Silvestre y al otro y al otro. Estás prácticamente ahí como cautivo de las melodías de estos jóvenes que están sonando ahora. Ponte a oír música de los viejos, oye canciones de los viejos, coge un libro de poesía y lee temas, vas a asimilar palabras bonitas, palabras nuevas y te vas a enriquecer. No vas a coger una poesía y la vas a fusilar, ¿viste? Y va a tratar pues de salir de la monotonía. Pero sí, algo que te nutra, algo que te estimule, que te ayude, que tú veas que realmente se te quedan muchas frases, muchas palabras y escucha música, como te digo, mucha música del ayer, o escucha rancheras, escucha boleros, escucha cualquier género musical que te ayude, como te digo, pues a estimular y a salir supuestamente de un estado monótono en el que puedas encontrarte en algún momento. Muchas gracias, maestro. Bueno, feliz noche. Bueno, feliz noche. Bueno, ahora sí, culminamos. Feliz noche para todos. Muchas bendiciones. Nos vemos la Feliz próxima noche, semana, jueves a las 7 de la noche. Entonces, seguimos con otro Buenas noches para conversatorio con todos. el maestro Julio y luego la semana que le sigue ya vienen las clases prácticas. Recuerden que les estaremos socializando por el WhatsApp cómo va a ser la metodología en cuanto a las interacciones de las canciones, de sus canciones con las personas encargadas. Que estén muy bien, muchas bendiciones. Buenas noches, Norita. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas Buenas gracias, noches para buenas todos. noches, Gracias, Buenas noches. maestro. Bendiciones. Buenas noches, buenas noches. buenas noches. Muchas gracias, maestro, por esa bonita exposición. Cada día crecemos más con sus conocimientos. Gracias, Nore, gracias. Gracias, Rubén. Gracias. Vamos a subir una foto al grupo para los que puedan. Recuerden que pueden postearnos a través de las redes sociales. Seguir a nuestra página @Fundación Vivir y Aprender con Amor. Ya les estaré enviando al grupo cuál es nuestra página para que nos apoyen en esa parte. Quiero ya para el Bueno, ya les estaremos informando, es como dijo Nora en el grupo,